Muy buenas tardes, mi nombre es Nelson Villamizar, soy estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos, Ezequiel Zamora, Barinas, Venezuela. En estos momentos vamos a hablar, en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre eh, cuatro contratos que se encuentran en nuestra legislación nacional. En este caso tenemos el contrato de arrendamiento, el contrato de transacción, el contrato de mandato y el contrato de obra. Vamos a iniciar por el contrato de arrendamiento. ¿Okay? Eh, el contrato de arrendamiento. ¿Qué es el contrato de arrendamiento? El contrato de arrendamiento no es más que el contrato en que dos partes manifiestan su voluntad de colocar en alquiler o dar en alquiler un bien inmueble. En este caso, una de las partes se identifica como arrendador, que es el dueño o el autorizado para arrendar el inmueble. Y la otra parte es llamada arrendatario, que es la persona quien recibe el bien en alquiler en este caso. Las características de este contrato, bueno, este es un contrato que es bilateral, porque bueno, es entre dos partes, es consensual por supuesto, es de tracto sucesivo porque pues se desarrolla en el tiempo y es un contrato oneroso porque trae pues contraprestaciones para ambas partes. ¿Cómo se perfecciona este contrato? Bueno, de acuerdo al Código Civil, el artículo 1137 pues dice que el contrato se perfecciona tan pronto como las partes ofrecen nos dan a conocer su voluntad, en este caso a través de la firma del contrato como tal. Hay unas características que debe reunir este contrato, y es que el contrato debe reunir, por ejemplo, la identificación de las partes, quién es el arrendador, quién es el arrendatario, la identificación clara del inmueble, el canon de arrendamiento que se va a pagar o que el arrendatario tiene que pagar, y el tiempo por el cual es la duración del contrato. En nuestra legislación tenemos la ley para la regularización de los arrendamientos de vivienda y tenemos la Superintendencia Nacional para el Arrendamiento de Vivienda. Esto en lo que concierne al arrendamiento de inmuebles para alquileres, perdón, para cuando van a hacer uso de vivienda. Entonces, esta institución que viene a ser parte de los métodos alternativos de resolución de conflictos, pues es la que lleva todo lo concerniente en cuanto al alquiler de inmuebles para uso como vivienda. Este contrato, por supuesto, genera una obligación para ambas partes, tanto para el arrendador como para el arrendatario. Para el arrendador, básicamente, la obligación que tiene el arrendador es, una vez suscrito el contrato, hacer entrega del inmueble en condiciones óptimas para colocar en uso y disfrute al arrendatario del bien que ha sido arrendado. ¿Okay? Y la otra obligación que tiene el arrendador es mantener el bien de manera que mantenga al arrendatario en uso y goce de ese inmueble, repito, en óptimas condiciones. Hay una obligación, dentro de las obligaciones del arrendatario es, bueno, pagar el canon de arrendamiento que se le ha fijado en el tiempo estipulado. Nuestra legislación habla de los primeros 5 días de cada mes se debe pagar ese canon de arrendamiento. La otra obligación que tiene es, por supuesto, mantener el inmueble arrendado en óptimas condiciones y, por supuesto, al final del contrato hacer la entrega del bien en inmejorables condiciones, en las mismas condiciones que recibió el inmueble en este caso. Todas esas cláusulas deben quedar claras en el contrato de arrendamiento. Y nuestra legislación establece que ese contrato, pues una vez suscrito, se debe llevar un ejemplar de ese contrato ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de la vivienda, donde por supuesto el arrendador, en este caso, debe estar registrado como arrendador.
¿Ok? ¿Cómo se extingue este contrato? Bueno, este contrato se puede extinguir a través de mutuo acuerdo entre las partes, eh, por acuerdo, por voluntad unilateral, pero en este caso cuando los contratos de arrendamiento son a tiempo indefinido. En nuestra legislación establece que cuando se establece el tiempo, valga la redundancia, para el alquiler, para el tiempo de arrendamiento, eh, pues debe ser mínimo un año, no puede ser menor a un año. Esto básicamente porque o sea, se ha estipulado que un tiempo menor a un año, pues eh, es, si se quiere, un tanto contraproducente para efecto para, para efecto de contrato y esto. Entonces se ha establecido, la ley estableció que es un año eh, como mínimo. Esto en cuanto al contrato de arrendamiento. Por supuesto, si el arrendamiento es para arrendamiento de inmuebles o de locales comerciales, entonces pues está la legislación de la parte comercial que regula esta actividad. La ley también establece para cuando son arrendamientos de alquileres de viviendas estudiantiles, entonces pues también tiene su régimen allí para, para que se lleve a cabo y se cumpla. Esto es todo en cuanto al contrato de arrendamiento. Bien, siguiendo con los contratos de que estamos hablando, vamos a hablar en esta oportunidad de el contrato de mandato. ¿Qué viene a ser el contrato de mandato? Bueno, el contrato de mandato viene a ser aquel por el cual una persona se obliga a título gratuito o mediante salario a ejecutar determinadas, determinadas actividades a nombre de otra persona. ¿Okay? Eso está establecido así en el artículo 1684 de nuestro Código Civil venezolano. ¿Okay? ¿Cómo se caracteriza este contrato? Bueno, básicamente se caracteriza por ser un contrato consensual. ¿Okay? Se dice que es bilateral imperfecto, se dice que pues puede ser a título gratuito o a título oneroso. En cuanto a lo bilateral imperfecto, se dice que es que el contrato de mandato comienza como un contrato unilateral, pero naturalmente como un contrato unilateral, pero con el devenir del tiempo se transforma en un contrato bilateral. Esto en base a que pues nacen contraprestaciones recíprocas que se tienen que dar entre el mandante y el mandatario. ¿Okay? Es de trato sucesivo, por supuesto, porque se va a dar cumplimiento de ese contrato en el tiempo como tal. Y es un contrato de medios, no de resultados. Como sabemos, las obligaciones de hacer son obligaciones de medios y de resultados. En este caso, pues es un contrato de medios, no puede ser de resultados. ¿Qué tipo de contrato se manejan en nuestra legislación? En nuestra legislación se manejan dos tipos de contratos básicamente, que son dos tipos de mandato, que son el mandato general y el mandato especial. El mandato general, por supuesto, viene, como su nombre lo indica, es un mandato general básicamente para la administración de bienes. Entonces es bastante amplio. ¿Okay? Y existe por otro lado el mandato especial, que es aquel otorgado a la persona para cumplir solamente ciertos negocios, ciertos actos o negocios que el mandante quiere que el mandatario ejecute. Entonces este es un tipo de mandato especial. ¿Okay? Ahora bien, de este contrato pues surgen unas obligaciones, en este caso las obligaciones del mandante y obligaciones del mandatario. Las obligaciones del mandante, por supuesto, son pagar la retribución convenida, si se ha convenido tal retribución,
reembolsar gastos que pueda haber ocurrido el mandatario durante el ejercicio de sus actividades, y también indemnizarlo en caso de daños y perjuicios. Las obligaciones del mandatario, perdón, pues una de ellas es ejecutar precisamente lo estipulado por el mandante. Por supuesto tiene que sujetarse a las estipulaciones, a las instrucciones dadas por el mandante, y la más importante que es que tiene que rendir cuentas pues ante su mandante. Hay una obligación pues que se establece allí con respecto al mandatario, y es que tiene que sujetarse estrictamente a lo que diga el mandato como tal, ¿okay? Y entonces pues en base a esto es que él va a ejecutar sus actividades. Bien, en Venezuela se aceptan ciertos tipos o sea, hay unos mandatos que se aceptan, y por supuesto los mandatos realizados con toda la formalidad de la ley en nuestro país, pero también se aceptan los mandatos extranjeros, aquellos que se han hecho en otros países, pero que han sido hechos de acuerdo a la legislación del país donde haya sido expedido ese contrato de mandato. Otro es el otorgado en el extranjero, pero frente a un funcionario consular, un funcionario del Servicio Exterior de Venezuela, por supuesto en el país donde se otorgue. Y los otorgados por los países que son firmantes del protocolo de uniformidad del régimen sobre mandatos, ¿okay? que se estableció, de la cual Venezuela es firmante. Respecto a ese contrato, pues ese contrato de mandato debe establecer, por supuesto, la identificación plena de las partes, tanto el mandante como el mandatario, y el mandato, bien sea especial, en el caso de que sea un mandato especial, o general, establecer allí si es un contrato general o especial. De esto va a depender mucho yo diría que el abanico el espectro en el cual se va a desenvolver el mandatario. Esto con respecto al contrato de mandato. Muy bien, seguidamente vamos a hablar un poco sobre lo que es el contrato de transacción. ¿Qué es un contrato de transacción? En nuestra legislación está estipulado en el artículo 1713 del Código Civil. Este contrato de transacción es el contrato mediante el cual las dos partes previenen un litigio o dan fin a un litigio, ¿okay? Este tiene características por ser consensual, es oneroso, es bilateral, por supuesto, entre las partes, es accesorio. Se supone que se dice que es accesorio porque tiene que existir un litigio principal o una obligación principal, ¿okay? Y existen dos clases de transacción, que es una transacción judicial y una transacción extrajudicial. La transacción extrajudicial se hace, por supuesto, para no llegar al litigio judicial como tal. Entonces se hace fuera del ámbito, para evitar llegar a juicio, si se quiere. Y la judicial, por supuesto, pues es por la vía jurisdiccional, ¿okay? ¿Qué efectos tiene el contrato de transacción? Tiene, desde el punto de vista procesal, tiene la característica que pone fin al proceso, ¿okay? Y cumple o ejerce o se comporta como cosa juzgada, porque una vez homologada, que esa transacción debe ser homologada por el tribunal, pues eso es
forma parte de la cosa juzgada y se debe ejecutar como sentencia, de acuerdo al artículo 523 del Código de Procedimiento Civil. Así como se ejecuta la sentencia, bueno, ese convenimiento, esa transacción realizada tiene carácter de sentencia. ¿Okay? Y como efectos materiales, bueno, si versa sobre inmuebles, pues tiene que ser registrada para que pueda tener efecto ante terceros. Si esta transacción es hecha por el deudor principal y tiene fiadores, pues entonces en este caso beneficia al fiador en este caso. ¿Okay? ¿Qué permite el contrato de transacción? Bueno, inicialmente prevenir el litigio, ¿okay? Y extinguir ciertas obligaciones, ¿okay? Y los elementos que tienen que estar presentes allí es, por supuesto, las concesiones recíprocas que se tienen que hacer ambas partes. O sea, ambas partes tienen que ceder para poder llegar a la transacción como tal. Se habla del cambio de un derecho por otro, o sea que no necesariamente las pretensiones de cada uno se tienen que cumplir. Entonces cada uno tiene que dar concesiones, tiene que de una u otra manera renunciar a ciertas pretensiones para poder llegar a una transacción como tal. Repito, esta transacción tiene que ser homologada por el tribunal, y una vez homologada por el tribunal, como es una convención entre partes, esta será se ejecutará como sentencia, porque eso fue lo que la convención de partes a que se llegó. Bien, siguiendo con los contratos de los cuales estamos hablando, en última instancia tenemos, pero no menos importante, tenemos el contrato de obra. El contrato de obra es el contrato, está establecido en el 1630 del Código Civil, y es el contrato por el medio de las partes, entre partes, donde una parte se compromete a pagar una prestación y otra parte se compromete a la construcción de una obra. Por eso se llama contrato de obra. ¿Okay? Bueno, los contratos de obra son para eso, para construir obras, donde una parte paga el dinero respectivo para la construcción de esa obra, y por otro lado el constructor pues se obliga a construir y entregar la obra. Dentro de las características, bueno, se dice que es bilateral, que es conmutativo, que es oneroso, por supuesto, consensual, y es un contrato de resultados, a diferencia del contrato de mandato, que es un contrato diferente al de resultado. Es un contrato de tracto sucesivo también, porque se desarrolla en determinado número, en determinado lapso de tiempo. En cuanto, bueno, decíamos que era un contrato de resultado, a diferencia del mandato, que es un contrato de medios, y está las obligaciones, tanto lo que se llama el comitente, que es la persona quien manda a ejecutar la obra o hacer la obra, y el contratista. Las obligaciones básicamente del contratante es, por supuesto, pagar la obra, y una vez construida, pues recibir la obra. Y las obligaciones del contratista como tal es realizar la obra de acuerdo a las instrucciones del comitente, entregar la obra a tiempo, en el tiempo estipulado, y por supuesto soportar los riesgos de la construcción como tal. Hay formas de realización del contrato de obra. El contrato de obra se habla de un contrato de suministro de materiales, cuando quien manda a hacer la obra suministra los materiales, entonces el contratista solo construye la obra. Y otra obligación es, otra forma es cuando el contratista ¿sí?, coloca los materiales.
Cuando esto es así, cuando el contratista coloca todos los materiales, se dice que la relación entre el comitente y el contratista se van a llevar de acuerdo a las leyes de compra-venta. Esto básicamente porque, pues si el contratista está colocando todos los materiales y la mano de obra, pues es como que si estuviese construyendo una obra, si bien en terreno ajeno, pero una obra o sea, cuyas bienhechurías le pertenecen por haber puesto los materiales y haber puesto la mano de obra y construido la obra, independientemente que sea en suelo ajeno. Entonces se dice que para efectos de la entrega de obra, pues se van a regular o se van a regir por las leyes de compra-venta. Bien, esto ha sido todo por esta oportunidad y esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes y haya cumplido el cometido para lo cual fue hecho. Muy buenas tardes y será hasta una próxima oportunidad.